Entonces, a partir de hoy vamos a hablar de lo que es competencia. ¿Cómo vendríamos nosotros a hablar de competencia? La competencia es, tenemos el conflicto y ya sabemos que a un juez le corresponde los procesos civiles y que por procesos civiles vamos a referirnos a los conflictos que suceden entre dos personas, naturales o jurídicas. Listo. Pero la persona que necesita que se le resuelva el conflicto, ¿a cuál de todos los jueces civiles municipales que hay en Colombia debe ir? Es más, la persona vive acá en el Valle de Aburrá. Tiene un conflicto civil que le correspondería a un juez civil municipal. Va al de Medellín, al de Envigado, al de Itagüí, al de Sabaneta, al de La Estrella, al de Bello, al de Caldas, al de Copacabana. ¿A dónde va? Va al que le queda más cerquita, al que le queda más lejos, donde hay más jueces. ¿A dónde va? Resulta que en Colombia existe un principio procesal que se llama el principio del juez natural. El principio del juez natural implica que de todos los funcionarios judiciales existe uno que es el funcionario adecuado o el funcionario competente para resolver un determinado asunto. Un funcionario. Ahora bien, ¿cómo determinamos quién es ese funcionario? ¿Cómo sabemos quién es el juez natural? ¿A cuál de todos los jueces de Colombia le corresponde resolver un conflicto? Para eso tenemos que utilizar la competencia para poder identificar quién es el juez natural de un determinado proceso. Entonces pongamos ahí como título la competencia. Y lo primero que vamos a hacer, al igual que hicimos con la jurisdicción, es dar una definición de lo que es competencia. El vocablo competencia proviene del latín competere, que significa incumbir o corresponder. En su acepción corriente, se concibe como algo que le está atribuido a alguien. Desde el punto de vista jurídico, por competencia se entiende la forma en que se distribuye la jurisdicción entre los diferentes juzgados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre competencia y jurisdicción? La jurisdicción, que es la facultad que tiene un juez para resolver un determinado conflicto, viene directamente de la ley. No existe una persona que tenga función jurisdiccional si la ley no le ha conferido esa potestad. Entonces, los notarios que de vez en cuando pueden ejercer función jurisdiccional, eso es porque la ley dice que el notario en determinados asuntos puede ejercer esta función. El juez civil del circuito puede hacerlo porque la ley lo faculta para ejercer esa función. Entonces, no puede existir una persona con función jurisdiccional a menos de que la ley expresamente se la haya atribuido. En cambio, la competencia puede proceder
solo de la voluntad de las partes. Que el juez sea competente. Y la única razón para la que ese juez es competente y no otro es la voluntad de las partes. Puede ocurrir. No es tan estricto como en la jurisdicción. La jurisdicción como función que tiene un juez, que es la facultad de resolver un conflicto, de imponer la decisión, comprende toda clase de asuntos, o al menos de asuntos en un área específica, porque si yo te digo, Emanuel, usted va a ser juez civil municipal, ¿qué asuntos va a resolver usted? Todos los asuntos que tengan que ver con el civil. Todo lo que tenga que ver con el civil le toca a usted. Yo le di la facultad de que usted resuelva conflictos entre personas naturales y jurídicas. Toda clase de asuntos que tengan que ver con esa área específica del conocimiento. En cambio, la competencia hace referencia a los asuntos que están designados específicamente por la ley, donde la ley le dice, usted va a conocer de esto, 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 esto y esto, o lo que las partes le llevan específicamente. Entonces la jurisdicción es mucho más amplia, es abstracta, de manera universal. Yo no le digo usted va a resolver este conflicto en específico, en cambio con la competencia sí. Yo le digo usted va a resolver estos temas, este y este. Entonces la competencia no es abstracta, es específica. La jurisdicción, en cambio, mire lo que ahí está como tercera característica, es una potestad en abstracto. A mí me dicen puedo resolver conflictos civiles o puedo resolver conflictos penales o puedo resolver conflictos laborales. En cambio, la competencia es resolver sobre un asunto en particular, sobre ese asunto, ese divorcio entre Pedro y María. Un caso o un asunto concreto o específico. Y como habíamos mencionado antes, todos los jueces, absolutamente todos, tienen jurisdicción. No puede haber un juez sin jurisdicción. No es posible. En cambio, sí hay jueces sin competencia. Porque en Colombia el principio del juez natural nos dice que solo hay un juez competente. Uno. Todo el resto son incompetentes. No incompetentes en el sentido de que sean brutos, sino incompetentes en el sentido de que ellos no son los indicados para conocer y resolver ese asunto. ¿Sí? No estamos hablando de incompetencia en el sentido de lo que les digo, de que es bruto o negligente. No, estamos hablando de que es incompetente en el sentido de que no es la persona designada de manera específica para resolver ese caso concreto. Entonces, cuando hablamos de competencia, estamos refiriéndonos a la resolución de un conflicto o de un caso concreto. Y esa resolución solamente la puede hacer ese juez en aplicación del principio del juez natural, y la razón por la cual él se vuelve competente puede venir incluso de la mera voluntad de las partes. Entonces ahí usted encuentra unas pequeñas diferencias entre jurisdicción y competencia. Tal vez en este momento usted no las vea muy claras. Tal vez en este momento le resultan más confusas que cualquier cosa. Pero cuando terminemos este tema, cuando terminemos la explicación de cómo funciona la competencia y cómo se distribuye la competencia en Colombia, seguramente le va a cambiar esa visión, porque sí hay mucha diferencia entre uno y otro. Son dos fenómenos totalmente diferentes. Trabajan en conjunto para determinar quién es el juez que debe resolver un determinado asunto. Hay que aplicar las dos cosas, o sea que siempre vamos a trabajar con jurisdicción y competencia entrelazados. Pero eso no quiere decir que sean sinónimos, no lo son. Y usted va a entender cómo funciona la competencia.
Hablemos de las características de la competencia. Miremos las características de la competencia. Tenemos 4 características principales: la improrrogabilidad, la indelegabilidad, que son normas de orden público y que tiene aplicación de oficio. Esas son las 4 características principales que se tiene cuando hablamos de competencia. Las vuelvo a poner: improrrogabilidad, indelegabilidad, aplicación de oficio. Y que son normas de orden público. Empecemos por la primera: improrrogabilidad. O sea que no es prorrogable. ¿A qué nos referimos con esto? Que no puede ser ampliada ni cambiada, sino que una vez establecida la competencia, una vez que el juez es competente, no deja de serlo, así cambien las condiciones. También se refiere a que cada órgano judicial solo puede pronunciarse sobre los asuntos o materias que le están legalmente atribuidos. O sea, cada juez solamente puede pronunciarse sobre los asuntos o materias que le están legalmente atribuidos. No se puede extender su competencia para conocer de litigios que le estén referidos a otras competencias o a otros funcionarios. Entonces, uno de los ejemplos que uno da cuando habla de la improrrogabilidad es que vamos a suponer que tenemos un juez que dice: este juez va a conocer los asuntos de mayor cuantía. Entonces es decir, profe, que no puede ser libremente delegada en un funcionario inferior. Exactamente. Entonces yo le digo: usted va a conocer, Norman, usted como juez civil del circuito va a conocer de los asuntos de mayor cuantía. A ¿Cómo menos que vamos la a establecer la mayor la cuantía? delegación. Lo que valga más de 150 salarios mínimos. Entonces nosotros cogemos el salario mínimo, multiplicamos por 150 y ahí. Lo que valga más de ahí le toca a Norman. Lo que valga menos le va a tocar a María, que María García es la juez municipal, civil municipal. Entonces, si es de mayor cuantía, de más de 150 salarios, Norman. Si es de menos, María. ¿Listo? Entonces llego yo en diciembre, antes de que cierren los juzgados y los salgan a vacaciones, y pongo mi demanda. Y vale exactamente, ¿cuánto es que vale el salario mínimo? 828, si no estoy mal. 830. 830. Trabajemos con 830,000 por 150.
Eso nos da 124.500.000. Entonces yo llego en diciembre y pongo mi demanda por una indemnización de un perjuicio que se me ocasionó, digamos, en un accidente, y asciende a la suma de 124.550 millones. O sea, estoy ahí en el rango. Y resulta que al 1 de enero aumenta el salario mínimo y pasó de 830 a 900.000 pesos, por decir un ejemplo. Entonces, si yo multiplico 900.000 pesos por 150, ya me da 135 millones. O sea que lo mío sería inferior, porque yo lo puse y costaba 124.550.000, o sea, ahí en todo el límite. Entonces Norman me dice, no, Daniel, ven. Sí era yo, pero como cambiaron las condiciones, ya le tocas a María, no papá. En el momento en el que yo presento la demanda, ¿quién es el competente? Norman. Entonces, así cambien las condiciones en el futuro, porque ya aumentó el salario mínimo, él sigue siendo el competente, porque cuando se presentó, él era el competente, entonces se mantiene. No es que a medida que vaya cambiando el tiempo y vayan cambiando las condiciones, entonces él deja de ser competente y entonces ya se lo manda al otro. Y luego después eso dejó de ser competente y se lo manda aquel otro. Y así. Entonces a medida que va cambiando eso de mano como pan de queso maluco. No. La competencia la establecemos al momento de presentar la demanda. Y una vez que está establecida y presentada la demanda, ahí se quedó. No se puede prorrogar, no se puede cambiar, no se puede extender, no se puede disminuir. Ahí quedó, estática, en ese momento. Punto. ¿Ya? Esa es la idea de la improrrogabilidad. Y en el mismo sentido, lo que vos nos estabas diciendo, la indelegabilidad va de la mano, lo que nos estabas diciendo. Si Norman es el juez competente, él no puede delegar esa función en otra persona. La ley ha dicho que él, ¿cómo? A menos que la ley lo permita y autorice esa delegación. Exactamente, pero solamente lo permite en unos casos muy extremos. Por ejemplo, cuando hay una situación de orden público que es necesario sacar pues a los funcionarios del municipio porque hay una toma guerrillera, una cosa así muy miedosa pues, ¿sí? De resto no se puede. De resto, si la ley dijo que Norman es el juez civil municipal de Medellín, no, era del circuito de Medellín, él es el que tiene que resolver el conflicto civil que le corresponda en esa zona. Cuando él recibe el conocimiento de un proceso, no lo puede delegar y decir, hombre, Daniel, vení, vos que sos como tan bueno con ese tema, vení, yo te le delego y vos resolvés ese asunto. No lo puede hacer, es él personalmente quien tiene que resolver el asunto. Es a él al que le corresponde dictar la sentencia y no puede delegar esa función. Es más, ¿qué pasa si el juez se enferma? Toca suspender. Porque no puede delegar la función. Profe, dale. ¿Y por qué en el caso de los aforados sí se da el cambio de juez? Si dejan de ser aforados. En el caso de los aforados, el problema es que ellos tienen unas garantías especiales por ejercer unos puestos específicos, ¿sí? O por tener una calidad especial, como por ejemplo los sindicalistas. Las personas que forman el sindicato tienen un fuero especial, una protección. Entonces, esa protección los hace estar como por encima de la ley de las demás personas, porque tiene esa calidad específica. Pero si usted pierde esa calidad, usted ya no tiene esa protección. Entonces usted regresa a ser como un mortal común y corriente. Entonces toca aplicar las reglas de la competencia normales y corrientes, las que se le debieron haber aplicado a usted. Pero a usted no se la aplicamos porque usted tenía una calidad especial. Pero, profe, si se me siga por unas situaciones mientras yo era aforado, ¿por qué hacer el cambio de juez? Porque entonces lo más fácil sería que yo renunciar para que me cambiaran el juez, ¿no?
Sí, Sí, es sí, que sí. es el caso de Uribe. Yo, por ejemplo, cuando dijeron lo de que si él renunciaba, entonces iba a la fiscalía, yo dije, pero ¿y qué tiene que ver que él renuncie o no renuncie si en el momento en el que lo estaban investigando, o sea, ya la competencia estaba establecida, que era la corte, ¿sí? O sea, ya estaba eso establecido, claro. Y ya resulta que no. Ya resulta que no lo va a juzgar la corte, sino que lo va a juzgar un juez normal y lo va a acusar la fiscalía, porque en este caso lo que hace es que la corte se divide y por una parte lo acusan y otros lo juzgan, ellos mismos. ¿Listo? Ya aquí no, ya ahora la fiscalía es lo que lo acusa, como a todo el mundo, y la corte es la que, pues, la que llegaría el caso, si va hasta las últimas, el tribunal de cierre sería la corte, pero ¿quién va a tomar la decisión? Un juez penal de circuito, y luego podría apelarse ante un tribunal, como lo haría cualquier persona. ¿Cuál es el problema de eso? Todavía no han soltado la decisión al público que dio la Corte de por qué razón en ese caso hicieron el cambio. Habría que leer la decisión en específico a ver qué es, o sea, amparados en qué es que se está haciendo ese cambio de que el acusador sea la Corte y ya mentiras que no lo acusa la Corte, sino que lo acusa la Fiscalía. Habría que leer en específico el caso. Como eso apenas lo confirmaron, no me acuerdo si fue ayer o lo confirmaron hoy. Ayer creo que fue que lo confirmaron, ¿sí? Lo del cambio este. Entonces, por ahora no te puedo responder de ese caso en específico porque tendría yo que leer cuáles son las razones que adujo la Corte para hacer el cambio y ahí sí poderte decir, lo que pasa es que acordate que la Corte se está fijando en una norma y acuérdese en otra cosa, que yo no soy constitucionalista, yo no manejo derecho constitucional ni derecho administrativo, yo manejo el derecho civil y familia. Entonces, desgraciadamente no soy infalible y hay cosas que no las sé. Y a mí sí no me da pena decir que no sé, porque me parece que es ante un acto ético cuando uno no sabe y dice, no sé. Sí, me parece antes poco ético las personas que no saben y prefieren más bien hablar pendejadas, decir mentiras y no simplemente decir, no sé. Entonces, no sé si exista una norma específica que diga, si Álvaro Uribe, si este man que era y entonces renuncia, entonces porque y no sé, seguramente. Por eso te digo, tendría yo que leer lo que dijo la Corte para saber específicamente por qué razones que ahí se hizo ese cambio sabiendo que ya estaba. ¿Qué puede pasar, creo yo? Estoy hablando desde la opinión, que como el proceso penal en Colombia tiene dos etapas, la etapa de investigación y la etapa de juicio, creo yo que es que ese caso todavía no está en la etapa de juicio, sino que está en la primera etapa, que es la etapa de investigación. Entonces, cuando establecimos la competencia es en la etapa de juicio, cuando ya inició el proceso. Pero si está en la etapa anterior, sí puede cambiar, porque ¿quién es el ente investigador por excelencia? Todo el mundo. ¿Quién nos investiga si cometemos un delito? La fiscalía. Pero a esa clase de aforados los investigaría la corte, la sala de instrucción de la corte. Entonces, si todavía no estamos en la etapa de juicio, sino que estamos en la etapa de investigación y cambia, entonces por eso ahí, porque todavía no se ha establecido la competencia del juez. Pero estoy hablando desde la ignorancia, ¿listo? Porque lo que le digo no es mi área de experticio. Yo no soy ni constitucionalista, ni administrativista, ni penalista. Yo soy civilista. Y Profe, más en específico de familia. ¿Listo? cuando usted dice la competencia del juez, ¿es a nivel privativo o preventivo? No, me refiero que cuando usted establece la competencia del juez es quién es el juez que va a conocer de ese proceso.
¿Sí? Entonces, cuando yo digo que ya se estableció, es que cuando yo presenté la demanda, o en el caso penal, ya se presentó la resolución de acusación e inicia el proceso, el juicio, se tiene que establecer un juez. Ese juez es el que va a resolver el conflicto y solo él. Y ahí ya se queda quieto. Pero entonces no sé en qué etapa está ese caso. No sé si ellos ya están en esa etapa o están en la etapa anterior, no sé. O no sé si hay una norma que dice, hombre, mientras que el man siga siendo senador aquí, pero si de pronto el man renuncia, entonces, no sé, eso sí no lo sé. Porque eso debe haber una ley estatutaria o algo que diga eso. Entonces, ahí pregunto, me comprometo a preguntar y averiguar y traerles la respuesta para la próxima clase. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Quién más iba a preguntar algo? Profe, ¿me explica sobre la competencia y el factor objetivo y subjetivo? Ya vamos para allá. Deme un segundito que ya nos metemos allá. Ya nos metemos allá. Entonces, por cierto, uno de los grandes problemas que yo he encontrado con el ejercicio profesional y una de las razones por las cuales los abogados tenemos fama de ratas, ¿sabe por qué es? Porque la gente que no sabe de un tema no le dice al cliente, lo siento, yo no sé de eso, búsquese a otro abogado. O no dice, yo no sé, pero venga que yo pregunto. O ni siquiera llaman a decirle, ve, enséñame cómo es esto. Sino que simplemente, sí, claro, venga, a ver, claro, yo soy abogado, mire, ya soy abogado, ya, venga, ya. Y los abogados somos como los médicos, que tenemos especializaciones. Si usted va donde un cardiólogo y le dice, uy, he tenido una tos últimamente, ese man dice, uy, cuídese mucho, ¿por qué no toma como limoncito con aguapanela? Porque el man es cardiólogo, el man que va a saber de toses y de nada de eso, no tiene ni idea. Yo me acuerdo una vez que acompañé a mi papá donde el urólogo. Y le dijo, ve, una vez tengo como un resfriado, como una cosa. Y le dijo, vea, del ombligo para abajo y las rodillas para arriba, de resto yo no sé nada. Y yo, sí, señor. Entonces el abogado llega y le dice, no, sí, venga a ver que yo soy abogado, venga, yo cojo el caso. Se meten y después no supo cómo era que había que hacer, no sabía cómo se calculaban los términos, no sabía que uno no podía decir esto sino aquello. Y después, qué problema tan berraco para usted resolver eso. Entonces, si usted no sabe, hombre, no sé. Porque nosotros nos especializamos en cosas. ¿Listo? Nos faltan dos características. Es de orden público. Es decir, que las leyes no son dispositivas. Es decir, que la ley es para todas las personas que no son las personas las que disponen de la ley, sino que es de orden público, o sea, de interés general. Y cuando las normas son de orden público son, primero, de obligatorio cumplimiento y segundo, son para todas las personas. Pero entonces, ¿cómo hay aforados? Para todos los aforados son las mismas. Si usted tiene una de esas calidades, tiene derecho a eso. No es que, Daniel Lopera, pero es que como Daniel Lopera es un pobre... No, si yo llego a tener alguna de esas calidades, tengo derecho al foro. En ese caso, al fuero, perdón, no al foro, sino al fuero. ¿Sí? Yo tengo derecho a ese fuero. No la tengo, no tengo derecho. Pero es que a mí también me gustaría que me juzgara. Sí, pero no tenés la calidad, entonces no. ¿Ya? Entonces son normas de orden público para todos y de obligatorio cumplimiento, no son dispositivas. Y la última, de aplicación de oficio. O sea que el juez, aun cuando no se lo pidan, aun cuando la demanda la dirijan donde el juez que no es, él tiene la obligación de hacer el análisis de jurisdicción y competencia y de decir, yo soy competente, tramito, o yo no soy competente y lo envía donde el juez que sí. Yo no soy y se lo envía a la persona. Ni siquiera se lo devuelve a usted para que usted vaya, sino el mismo juez tiene que enviarlo a donde el juez competente. Así usted le diga lo que no es. Así usted le diga erróneamente que sí es él. El juez automáticamente le rechaza y dice, yo no soy, y lo envía donde el juez que sí es competente.
porque es de aplicación de oficio. No necesita que las partes se lo pidan. No necesita que alguien le diga, venga. Él lo tiene que aplicar así no le digan. Por eso hablamos que es de aplicación de oficio. Entonces, esas son las 4 características. Muy bien, pero ahora sí entremos en materia. ¿Cómo establezco yo la competencia entonces? ¿Cómo determino yo quién es el juez competente para conocer un caso específico? Primero definir la jurisdicción. Lo primero que hago es definir la jurisdicción, en eso estamos de acuerdo. Pero ya está definida, esto es un conflicto penal, o esto es un conflicto civil, o esto es un conflicto laboral. Listo, le corresponde al juez laboral. ¿A cuál de todos los que hay? Porque es que tenemos municipales, de circuito, tribunales, corte. Ah, no, eso le corresponde a un municipal. Muy bien. Cuantía no. ¿De cuál de todos los municipios de Colombia le corresponde? Entonces, para usted poder establecer la competencia de manera específica para el caso concreto y poder determinar quién es el juez específico al que le corresponde un determinado proceso, se deben utilizar unos factores que se llaman factores que determinan la competencia. Y estos son esos. Entonces, como factores que determinan la competencia, tenemos el factor subjetivo, el factor objetivo, el factor territorial, el factor funcional y el factor de conexidad o atracción. Utilizando estos factores, podemos nosotros llegar a establecer quién es el juez competente para conocer un caso concreto. Entonces, cuando tenemos un caso específico, siempre tenemos que hacer el análisis de los factores que determinan la competencia. Y ese análisis siempre, en todos los casos, va a empezar por el factor subjetivo. Después nos vamos a ir por el factor objetivo. Y después vamos a aplicar el factor territorial. Los otros dos los vamos a aplicar en unas circunstancias especiales, por ejemplo, cuando nos falta algo del objetivo o cuando hay una conexión especial. Analizado todo en concreto, nos debe quedar un análisis que tenga un mapa conceptual así. Estos son todas las variables que tienen. Cada uno de esos factores va a analizar un pedazo especial. Cada uno de esos factores va a coger y va a analizar de ese caso concreto que le llegó un punto. Y cada uno de esos factores nos va a dar un resultado. Y luego al final, cuando sumamos todo, cuando tenemos en cuenta los resultados que me dio el factor objetivo, funcional y territorial, eso nos da al final que solo hay un juez en Colombia que es competente para conocer ese caso. Uno. Pero para poder llegar allá, entonces yo tengo que coger el caso, el hecho en concreto y empezar a aplicarle los factores. Pan, 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 uno a uno. Y solo cuando llego al final, después de haber hecho todo este análisis que está acá, entonces ya puedo decir, eso le corresponde al juez penal municipal de Medellín o al juez laboral del circuito de Bogotá o al juez de familia de Río Negro. Después de hacer todo este análisis. Quiere decir, profe, que entonces lo que vamos a analizar. ¿Cómo? Quiere decir entonces que la competencia absoluta de esa persona viene a ser más de una decisión legislativa. Sí. Es decir, nosotros hemos establecido unas reglas por medio de las cuales vamos a decir quién conoce qué cosa. Porque si yo simplemente digo, los jueces civiles conocen los procesos civiles, pero hombre, ¿cuántos procesos, cuántos conflictos civiles hay, por Dios?
Y además que pueden pasar cosas de que la gente se aproveche de circunstancias. Imagínese esto, imagínese que usted y yo tenemos un conflicto civil y yo soy un empresario reconocido de plata, tengo hasta avión privado. No, tenemos un conflicto laboral y usted es un trabajador mío, usted es mi celador, el celador de la empresa. Y yo le digo a usted, sí, para que usted me demande a mí, tiene que ir a presentar la demanda a San Andrés. Prácticamente te dejé sin poder presentar la demanda. Dígame una persona que se gana un salario mínimo, ¿cómo va? ¿Cuánto le toca ahorrar para poder ir para San Andrés? Y el problema es que ni siquiera le pagan el salario. Entonces, esas normas están establecidas, pensadas para la protección de las partes también, para evitar cosas así, de que yo me aproveche, por ejemplo, de la ubicación geográfica para joder al otro. Claro, de ámbito territorial. Exactamente. Entonces yo lo que quiero evitar es, primero, que todo el mundo tenga las mismas reglas y que no haya unas reglas especiales para Pedro y otras reglas especiales para Juan. Ah, este es negro, este lo juzgamos aquí. Ah, este es blanco aquí, este tiene plata aquí, este es pobre aquí. Entonces, para evitar que haya esa clase de discriminaciones o tratos especiales basados en cosas, fijo unas reglas para todos. Y esas reglas las tengo que aplicar todas al caso concreto, siempre. Y eso nos da un resultado. Y entonces con ese resultado yo ya sé quién es. Y solo hay uno que es competente para eso. Y esa persona, al ser competente, lo que hace es que le garantiza a las personas que al menos el proceso se está llevando ante el juez, que es el correcto. Entonces empecemos. Les dije yo que lo primero que vamos a analizar, al primer punto al que nos vamos a meter, es el factor subjetivo. El factor subjetivo va a establecer la competencia de acuerdo con la condición o con la calidad de las personas que intervienen como partes en el proceso, bien sea como demandante o como demandado, o incluso como terceros intervinientes. Pero lo más importante es mirar quién es el demandante y quién es el demandado. Los dos extremos de la litis, el demandante y el demandado. Yo voy a analizar quiénes son esas personas. Entonces yo lo primero que voy a analizar es si las dos personas, demandante y demandado, son personas de derecho privado o son personas de derecho público. Entonces, cuando yo miro que alguno de los dos, demandante o demandado, es el Estado o es una entidad descentralizada del Estado o una empresa del Estado o incluso una empresa de economía mixta. ¿Qué es una empresa de economía mixta? Donde tenemos dineros públicos y dineros privados. Si es empresa de economía mixta, más del 50% de la participación accionaria es del Estado, entonces es una empresa pública. Si es menos del 50%, es una empresa privada. Un ejemplo, Ecopetrol. Ustedes han escuchado que uno puede comprar acciones de Ecopetrol, ¿sí o no? Entonces, ¿se vendría a ser la naturaleza o la cuantía? Esa no es ninguna de las dos. Por ahora solamente estamos analizando la subjetividad. Por ahora solamente estamos mirando las partes, quiénes son. Solamente, todavía no se me meta con naturaleza. Yo miro quiénes son las partes. Entonces, si alguna de las dos, demandante o demandado, tiene una persona de derecho público, le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo. Todavía no sabemos a cuál de todos los jueces que están en lo contencioso administrativo. No sabemos si es al Consejo de Estado, al tribunal en sala administrativa o si es al juez administrativo. No sabemos a quién. Sabemos que le corresponde a ese pedazo, a la jurisdicción contencioso administrativa.
Ah, no. Yo miro y son Pedro contra Juan o Almacenes Éxito contra Juan. Almacenes Éxito es una persona privada. No tiene participación del Estado. Y Juan es una persona natural. Tampoco tiene participación del Estado. Entonces, en ese caso, le corresponde a la jurisdicción ordinaria. ¿Quién es la jurisdicción ordinaria? Civil, penal, laboral, familia. Las 4. Todavía no sabemos a quién. No sabemos si al civil, al penal, todavía no sabemos. Solo sabemos que si está el Estado, nos vamos para el contencioso administrativo. Si son personas naturales, nos vamos para la ordinaria. ¿Cuál sería la única excepción? Que en el proceso penal, siempre el que ataca, siempre el demandante, sería el Estado. Entonces, en el penal, solamente nos fijamos en el demandado. ¿Quién es la persona a la que estamos acusando? Ah, estamos acusando a una persona natural. Entonces, eso es penal. No, estamos acusando a una persona jurídica. No existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero estamos investigando a una persona jurídica por haber cometido una persona jurídica del Estado. Entonces, eso es responsabilidad del Estado. ¿Ya? La responsabilidad penal siempre es personas naturales. Y la responsabilidad penal muere con el individuo, porque es personalísimo. Entonces, si nosotros estamos investigando a Pedro Pérez por haber cometido un homicidio, iniciamos el proceso y se muere Pedro, ¿qué pasó? Ya se acabó el proceso. Ya, hasta luego. Entonces, primer factor, factor subjetivo. En el factor subjetivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar la calidad de las partes. Y ese factor subjetivo, entonces, nos va a decir si le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa o si le corresponde a la jurisdicción ordinaria, es decir, civil, penal, laboral o familia. Y mírenlo aquí en el cuadro grande. Se podría tomar como personas naturales, ordinaria para personas naturales. Sí. Naturales o jurídicas, porque pueden ser las empresas, pero siempre y cuando sean de derecho privado. ¿Sí? Porque si Sí, es una porque es que la empresa, pero del jurisdicción ordinaria Estado, tiene la posibilidad de conocer de todo asunto. sí. O sea, la jurisdicción ordinaria conoce todo lo que no tenga que ver con el Estado. Si usted encuentra que alguna de las dos es de derecho público, entonces no vamos para lo contencioso administrativo. Por eso está aquí dividido. Entonces usted mira la calidad de las partes y entonces dice, ah, tienen derecho público, tenemos una parte que es el Estado. ¿Estamos demandando al Estado o el Estado está demandando? Entonces nos vamos para el contencioso administrativo. Ah, no, las partes son de derecho privado, personas naturales o incluso personas jurídicas, pero son privados. Avianca contra el Éxito, son 2 empresas, privado. Entonces vamos a la jurisdicción ordinaria. Pero en la ordinaria todavía no sabemos a quién es al que le corresponde un determinado asunto. Entonces, ¿yo qué hago? Apenas apliqué el primer factor. Entonces, ahora nos tenemos que ir para el segundo factor, que es el factor objetivo. El factor objetivo me va a analizar 2 cosas. El factor objetivo, por un lado, me va a analizar la naturaleza de la relación jurídica. Es decir, me va a analizar la pretensión, me va a analizar la naturaleza del conflicto, por qué es que pelean las partes. A ese análisis lo llamamos competencia en razón de la materia. Yo miro por qué es que pelean. ¿Cuál es la naturaleza de ese conflicto? Entonces, por ejemplo, en este aspecto se le va a atribuir la competencia
a los jueces basándonos en las diferentes áreas del conocimiento, en civil, penal, laboral, familia, etc. Entonces, a mí me había dado, en el primer factor, me había dado que le corresponde este proceso a la jurisdicción ordinaria, pero todavía no sé a cuál rama, civil, penal, laboral, familia. ¿Cómo hago yo para distinguir entre las 4 ramas? Tengo que analizar la naturaleza del conflicto. ¿Por qué es que pelean las personas? Entonces, usted puede decir que los conflictos civiles se da cuando pelean una persona natural versus otra persona natural. O cuando pelean una persona natural versus una persona jurídica. O cuando pelean 2 personas jurídicas. Ya enseguida les toco la naturaleza de estos conflictos. Déjenme, yo termino las otras y le hablo de los otros. ¿A qué se refiere familia? A los conflictos que se van a presentar al interior de una familia. ¿Cómo así? Los conflictos que se presentan dentro de las personas que componen esta familia. Las personas que están relacionadas entre sí por lazos de consanguinidad. Son parientes de sangre. Eso es lo que se llama el parentesco por consanguinidad. O cuando las personas están relacionadas por el parentesco de afinidad. El parentesco de afinidad es el que surge entre los cónyuges o entre los compañeros permanentes, entre ellos y la familia de ellos. Ese es el parentesco por afinidad, el que surge entre los cónyuges, las personas que contraen el matrimonio o los compañeros permanentes. Adquieren parentesco de afinidad. O por el parentesco civil, que es el que se contrae por medio de la adopción. Entonces vamos a constituir que las personas que están relacionadas por parentesco, bien sea de consanguinidad, de afinidad o civil, que tienen conflictos entre sí, eso es naturaleza de familia. ¿Cómo qué cosas? El divorcio, la liquidación de sociedad conyugal, la sucesión, todo lo que tenga que ver con testamento, la filiación, bien sea para dar la filiación, es decir, Pedro es hijo de Juan, o para impugnar la filiación y decir, no, Pedro no es hijo de Juan, es hijo de Alberto. La protección del nombre, la adopción, los alimentos, visitas, custodia. Todos esos asuntos son asuntos de familia. Porque ¿quién pide alimentos? ¿Quién tiene el parentesco de afinidad? Y la ley le ha dicho que puede exigir alimentos. ¿Y a quién se lo pide?
a otro que también tiene el parentesco de consanguinidad o de afinidad y la ley le permite pedírselo. Entonces mira que es un conflicto entre personas que están relacionadas por la familia. Entonces por eso le digo divorcio, adopción, sucesiones, alimentos, visitas, custodias. Todo eso hace parte de familia. Hablemos del laboral. ¿Cómo sabemos qué le corresponde al derecho laboral? Al derecho laboral vamos a analizar los conflictos que se dan entre personas naturales o jurídicas, pero en razón, todo eso enmarcado dentro de un contrato de trabajo. Bien sea para determinar que el contrato existe o que el contrato no existe, o que se dejó de pagar o de cumplir con alguna de las obligaciones del contrato de trabajo. Hombre, que no pagaron el salario, que no pagaron las prestaciones, que a ver las comisiones. ¿Será que las comisiones son constitutivas del salario? Hombre, ¿y el incremento? ¿Y qué pasa con el uniforme? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer como la jurisdicción laboral. Todos los conflictos que se van a enmarcar dentro del contrato de trabajo. Así sea para decir si hay o no hay contrato de trabajo. Es decir, todo esto está enmarcado dentro de lo que los laboralistas llaman la relación laboral. Y entonces, si es contrato de trabajo, ¿qué tipo de contrato es? Hombre, que a término indefinido, no que es prestación de servicios, no que es por contrato a obra, ¿sí? No que es contrato. ¿Y cómo es la remuneración ahí? Ah, no, es que esto es salario. Ah, no, es que esto es comisión. No, es que estos son honorarios. Sí, ¿cuáles de esos son salario? Y entonces, ¿cuánto hay que pagar? ¿Y cuánto es el incremento anual? Venga, yo no tengo derecho a que me den uniformes. Todo eso es laboral. Y entonces, ¿qué cosa es el penal? Es cuando se le acusa a una persona natural, siempre a una persona natural, se le acusa de haber cometido un delito. Si lo que yo estoy discutiendo es si esta persona cometió o no cometió un delito, es decir, una conducta que está prohibida por la ley, si la discusión es si lo cometió o no lo cometió y cuál sería la sanción, entonces estamos hablando de penal. Entonces me devuelvo aquí un poquito al civil. Si yo no estoy discutiendo la comisión de un delito, la idea, el conflicto no es si la persona cometió o no cometió un delito y cuál es la sanción. Ese no es el conflicto. El conflicto tampoco es basado en un contrato de trabajo. No estamos peleando por salario, por si hay contrato, qué tipo de contrato, aumento, prestaciones sociales, pensiones. No, ese no es el conflicto. Y el conflicto tampoco es de los miembros de la familia peleando en razón de las relaciones familiares que se dan. Tampoco es eso.
No estamos peleando por custodia, visitas, alimentos, sucesiones, divorcio, declaración de unión marital de hecho. No, por eso no estamos peleando. Entonces, cualquier otro conflicto que no sea ni en familia, ni en laboral, ni en penal, ¿dónde se resuelve? En civil. Por eso le dije que son conflictos entre personas naturales, o personas naturales y jurídicas, o personas jurídicas. Todo lo que no sea familia, laboral o penal lo resuelve el civil. Eso es lo que se llama cláusula residual de competencia. Entonces a civil le llega todo lo que no sea ni familia, ni laboral, ni penal. Los conflictos civiles, los conflictos comerciales, los conflictos agrarios, todo eso le llega a civil. Y todo lo que no podamos establecer, hombre, yo no sé esta pelea, este conflicto en específico, yo no sé esto qué es, hombre, no tengo ni idea. Llega una cosa extraterrestre rarísima al civil. Si los jueces fueran médicos, ¿sabe a quién le toca tratar el coronavirus? Al civil, porque los otros no tienen ni idea. Como es algo nuevo, una enfermedad nueva que no la conocíamos, no sabemos qué es, no sabemos si vino del marrano, o vino del murciélago, o vino del pangolín, o vino de unos hijuemadres ociosos que estaban haciendo un arma, como no sabemos, entonces le toca al civil. ¿Sí? Eso se llama cláusula residual de competencia. El conflicto que yo no pueda establecer qué es, cuál es su naturaleza, no lo puedo meter, no se lo puedo asignar a otra jurisdicción, le corresponde al civil. Entonces, por eso es que tenemos simplemente los conflictos entre personas naturales, entre personas jurídicas o entre personas naturales y jurídicas. Obviamente, siempre personas jurídicas privadas. Si son personas jurídicas de derecho público, siempre nos vamos para la jurisdicción contencioso administrativo. Entonces estamos peleando porque los muchachos que iban volando en ese helicóptero se cayeron, sí o no, y se mataron. Entonces, ¿a quién estamos demandando? Al ejército. Y el ejército es una entidad del Estado. O sea, que eso es ¿qué? Jurisdicción contencioso administrativa. Ah, no, estamos demandando es porque iba un man en un camión, se queda sin freno, se voltea y produce unos daños y atropella a una gente y daña una casa. Relaciones de familia no son. Los daños y eso eso no tiene nada que ver con el contrato de trabajo. Tal vez los conductores con la empresa, a ese conflicto sí. Si eso es un accidente de trabajo, no, eso sí, los conductores con la empresa de ellos. Pero estamos hablando del daño del camión que llegó y atropelló una gente, dañó una casa y ese conflicto ¿qué? Tampoco es penal. Porque dañó una casa, atropelló una gente, entonces estamos mirando la indemnización, no la comisión del delito de lesiones personales, sino la indemnización por haber atropellado a la gente y por haber dañado la casa, que le dañó la fachada y quedó ahí metido en media sala. Entonces, ¿a quién le corresponde? A lo civil. Ah, no, estamos hablando del delito de lesiones personales por haber, entonces estamos hablando del penal. Ah, no, son los trabajadores que iban manejando ese camión que están diciendo que eso es un accidente de trabajo, entonces le están pidiendo a la empresa empleadora, entonces eso es laboral. Si ves como de un solo incidente pueden surgir diferentes cosas y todos son procesos diferentes. Porque a la gente que atropellaron o el dueño de la casa puede entonces decir, venga, ¿y quién me va a arreglar esta casa entonces? Civil. Los manes con la empresa, venga a ver que eso es un contrato de trabajo, tan. El atropellado llega y dice, no, pero a mí me causó una lesión, lo voy a denunciar entonces. Penal. Ah, no, a mí no me interesa nada de eso. A mí lo que me interesa es que me reparen. Usted me generó un daño, págueme. Civil. Y es el mismo conflicto, o sea, el mismo hecho, la misma situación. Y dio origen a varios conflictos. Entonces, por eso, yo tengo que coger el caso específico, el caso concreto. Y tengo que decir, este caso, ¿esto qué es? ¿Por qué pelea esta gente? ¿Por qué están peleando aquí? Cuando yo me respondo a esa pregunta, ya sé cuál es la naturaleza del conflicto y me voy a la jurisdicción. Entonces, ¿qué puede ocurrir de aquí? Cuando yo analizo entonces la naturaleza de ese conflicto, a mí me sale
este resultado. Yo me meto aquí en el objetivo y analizo la materia, analizo la naturaleza del conflicto, la materia, y entonces aquí me sale que esto le corresponde al juez civil, o al juez penal, o al laboral, o al de familia. Pero resulta que si le corresponde a un juez civil, tenemos juez civil municipal, juez civil del circuito, Tribunal del Supremo, Sala Civil, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. ¿A cuál de esos le corresponde? Para responder a cuál de esos le corresponde, ya sabemos cuál es la jurisdicción específica, pero a qué categoría le corresponde. Para eso analizamos la segunda parte del factor objetivo, ¿sí? La cuantía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar en la cuantía? Vamos a analizar el valor del bien u objeto sobre el cual recae la relación jurídica, cuyo reconocimiento se solicita en la demanda. El demandante en una cápite especial de la demanda debe manifestar el valor de ese bien. Entonces habíamos dicho que el dueño de la casa está diciendo, ¿y quién me va a pagar a mí por este arreglo? Entonces el man tiene que decir, es que mire, esta fachada vale tanto y los arreglos tanto y la pintada y la no sé qué, se le genera una cantidad de daños a la persona. Y no solo fue la fachada, los muebles que había dentro, ¿qué? Y de eso dañó unas tuberías y hubo que, todos esos daños se cuantifican y el man dice, vea, esto me costó tanto. Al que atropellaron, vea, me tocó pagar tanto del médico, me tocó pagar tanto porque estuve en muletas y en silla de ruedas un rato, fuera de eso no pude trabajar, entonces dejé de ganar tanto y eso me generó tales perjuicios morales, porque yo quedé muy triste con eso, porque me quedó una cicatriz, o porque yo era futbolista, me iban a contratar en el Medellín para jugar y como ya perdí la carrera, ya no puedo ser, yo no me tengo que dedicar a otra cosa, entonces eso. Y entonces la persona dice, yo solicito como indemnización tanto. Entonces yo analizo cuánto es que vale la pretensión, cuánto es que vale el objeto por el que están peleando y divido la cuantía en 3. Mínima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. ¿Qué es algo de mínima cuantía? Las cosas que valgan de 0 a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De 0 a 40, o sea, todo lo que valga menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes es mínima cuantía. Todo lo que valga más de 40 salarios mínimos y menos de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes es menor cuantía. Y todo lo que valga más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes es mayor cuantía. ¿Y yo para qué divido en esas 3? ¿Cuál es la razón de dividir así? Porque yo al hacer la división identifico a quién le corresponde el proceso en primera instancia. Y también puedo identificar si ese proceso tiene una segunda instancia después de que este primero ha dictado sentencia, si yo puedo apelar y solicitar a que un juez más especializado de más categoría revise la sentencia del primero. Y no solo si tengo la posibilidad de, sino a quién es al que tengo que acudir para esa segunda instancia. Entonces, dividir en cuantía me va a permitir a mí identificar dónde empieza el proceso y dónde termina el proceso. Entonces, por eso, en este cuadro, usted está viendo que si el proceso es de mínima cuantía,
Es decir, menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Menos de esto le corresponde al juez municipal en única instancia. ¿Por qué aquí no dice si es juez civil, penal, laboral? Porque es que eso lo analizamos en la otra parte, en la primera parte de la materia, ¿sí? Entonces, cuando usted analizó el conflicto, ya sabe si le corresponde al civil, al penal, al familia, al laboral, ¿sí? Entonces, aquí usted analiza si vale menos de 40 salarios mínimos, le corresponde al juez civil municipal en única instancia. Quiere decir que esa sentencia no se puede apelar. Quiere decir que esta sentencia estaría en contra del principio de la doble instancia, que dice que todas las sentencias se pueden revisar. Para mí esto es inconstitucional. Sin embargo, se ha mantenido así secula seculorum. Para mí no deberían existir los procesos de única instancia, porque si nosotros en la Constitución decimos que todo el mundo tiene derecho a la doble instancia, tanto que esa fue la razón por la cual se le permitió a Andrés Felipe Arias apelar la decisión. Entonces usted me está diciendo a mí que yo por pobre no tengo derecho a la doble instancia. Como lo mío no vale tanto, como lo mío es una chichigua, entonces yo no tengo derecho a eso. Eso es lo que me estás diciendo en la cara. No, eso no es una discriminación en razón de la economía. Pues para mí, está hablando Daniel, yo a título personal, yo, ¿ya? Entonces, para mí esos procesos no deberían existir. Adivine por qué razón es única instancia. Porque como no hay plata para pagar más jueces y le damos doble instancia a eso, se taquean más los juzgados. Y ya habíamos quedado claros en en clases anteriores de que no es que al Estado le interese mucho invertirle a la jurisdicción. Eso ya lo habíamos dejado claro, ¿sí o no? Acuérdense de esa clase que dijimos que casi todas las respuestas a las preguntas que yo hacía era porque no hay plata. ¿Sí se acuerdan de eso? Que dijimos, ¿por qué no hay juez de familia municipal? Porque no hay plata. Que ¿por qué no hay juez administrativo? Porque no hay plata. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces es lo mismo. ¿Por qué razón no hay segunda instancia en los de mínima cuantía? Porque no hay plata, ni siquiera en el proceso. Porque si hubiera plata en el proceso, pues de pronto sí le dábamos algo, pero como no hay, nada. Entonces, si es de menos de 40 salarios mínimos, le corresponde al juez municipal en única instancia. O sea que el proceso empieza aquí en el municipal y aquí mismo termina. Y se acabó, ya no hay más. Dio la sentencia y así fue. Nos fuimos. Pero si la cuestión es de menor cuantía, o sea que vale más de 40 salarios mínimos y menos de 150, si quieres saber cuánto da esto, haga la multiplicación. 830,000 por 40 y 830,000 por 150. Ya habíamos dicho que 150 son 124,5 millones. Entonces, menos de esa plata y más de 40. Entonces, ¿qué pasa con estos procesos de menor cuantía? Le corresponden al juez civil municipal, pero en primera instancia. O sea, el mismo que aquí, pero ya no en única, sino en primera. En primera instancia al juez municipal. ¿A cuál? Al que nos dijo la materia. Al juez penal municipal, al juez civil municipal, ¿sí? Al que nos dijo la materia. Entonces, aquí le corresponde al juez municipal, pero en primera instancia. Y en segunda, después de que este mande la decisión, se tiene derecho a apelar y la segunda instancia le correspondería al juez de circuito, que es el que está por encima. Recuerden la pirámide que vimos en jurisdicción. Entonces le corresponde al juez de circuito en primera instancia. En segunda instancia. En primera le corresponde al juez municipal y en segunda le corresponde al juez de circuito. Ah, no, la cuestión es de mayor cuantía, vale más de 150 salarios mínimos. Entonces le corresponde en primera instancia al juez de circuito y en segunda instancia al tribunal superior de distrito, en la sala que nos ha dicho la cuantía, la materia, ¿sí? Entonces en primera al circuito y en segunda al tribunal. Quiere decir esto que en Colombia los procesos solamente pueden iniciar ante el juez municipal o ante el juez de circuito. Los procesos no inician en el tribunal, ni inician en la corte. Inician ante el circuito y ante el tribunal. Por regla general, hay algunas excepciones pues para eso.
pero por regla general inician o en el municipal o en el circuito. Y la segunda instancia se da o en el juez de circuito cuando inició en el juez municipal o en el tribunal cuando inició en el juez de circuito. Pero usted me dice, profe, pero los delitos no tienen cuantía. No, lo que hace es que el legislador, en razón de la importancia, de la gravedad del delito, establece una escala como esta. Pero no basándonos en la cuantía, sino en la gravedad. Por ejemplo, el homicidio estaría acá, las lesiones personales acá, y aquí sería la injuria, por ejemplo. ¿Cómo sé yo cómo se calcula eso? O sea, ¿cómo sé yo cuáles son los delitos más graves y los menos graves? En el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal se establece cuáles son los delitos que le corresponden a unos y cuáles son los delitos que le corresponden al otro. Pero cuando estamos hablando de el contenido económico, de los procesos que tienen contenido económico, nosotros miramos cuánto es que vale. ¿Cuánto es que vale ese contenido económico? ¿Cuánto es que vale esa casa por la que pelean? ¿Cuánto es que vale esa herencia que se va a tramitar en sucesión? Y ahí es donde establecemos si le corresponde en mínima cuantía al juez municipal en única, en menor cuantía al juez municipal en primera instancia y al circuito en segunda, o si es mayor, al juez de circuito en primera instancia y al tribunal en segunda instancia. Entonces, si nos devolvemos aquí al cuadrito, tenemos que en el primer factor analizamos la calidad de las partes y ahí sabemos si nos vamos para la contencioso administrativo o para la ordinaria. Nos vamos a ir a la ordinaria, pero no sabemos a cuál. Entonces llegamos al factor objetivo y vamos a analizar la materia. Y entonces en la materia vamos a analizar la naturaleza del conflicto, por qué es que pelean. Y entonces aquí establecemos si nos vamos para el civil, para el penal, para el laboral, para familia. ¿Y cómo sabemos qué categoría de juez? ¿Dónde vamos a empezar y dónde vamos a terminar el proceso? Nos venimos para la cuantía. Y aquí vamos a determinar si es mínima, menor o mayor. Y aquí podemos establecer entonces, si era un juez de familia, si le corresponde entonces al juez de familia y en segunda. Ah, no, es que era un juez civil, entonces que le corresponde al municipal y tal. Entonces lo que hacemos es combinar estos dos. Y cuando usted ha analizado estos dos puntos del factor objetivo, ya le dice a usted, este proceso le corresponde al juez civil municipal de Copacabana. No a cualquier juez civil municipal, sino al juez civil municipal. Eso ya es territorial. Sí, perdón, no estoy hablando de territorio todavía. Estoy hablando de los jueces civiles, ¿a cuál? Al juez civil municipal. Todavía no estoy hablando de territorio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a mí todavía me falta establecer el de dónde, cuál juez municipal. ¿Cómo sé yo si es el de Copacabana o si es el de Medellín o si es el de Bello o si es el de Bogotá o si es el de Cartagena? Entonces ahí nos tenemos que meter con el factor territorial. Entonces, eso lo vemos en la otra clase. Lo que quiero que quede claro ahorita es, cuando a mí me llega el caso, yo lo primero que tengo que hacer es analizar la calidad de las partes. Y ahí establezco si nos quedamos en la ordinaria o si nos vamos para la contencioso administrativa. Muy bien. Lo segundo que analizo, ¿por qué es que se pelea? ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? Y entonces ahí establezco si es civil, penal, laboral o familia. Muy bien. Y después miro si tiene contenido económico, si es menor, mínima o mayor cuantía, para saber si nos vamos al juez municipal en única instancia, o al juez municipal en primera instancia, o al juez de circuito en primera instancia. Y a ver si sí tengo apelación. ¿Y ante quién la tengo? ¿Listo? Entonces, mire que yo voy aplicando de a poquitos. Pan y me da un resultado. Pan y me da un resultado. Pan y me da un resultado. Y los voy sumando los resultados y eso me va cerrando el margen. Porque al principio teníamos que el conflicto lo tiene que resolver la rama judicial. Ah, listo. Ya el conflicto lo resuelve o la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción contenciosa administrativa. Listo, la ordinaria. Ah, pero eso es familia. Tan.
Ah, pero es que eso es mínima cuantía. Tan, ¿sí? Mire que cada vez se va estrechando y cada vez se van reduciendo el número de jueces. El número de jueces va reduciendo hasta que al final, cuando terminamos todo el cuadro, nos queda uno solo. Un solo man que es el competente. ¿Listo? Entonces, para eso es que sirve la competencia. Y mire que yo no puedo entender la competencia si antes yo no he entendido qué es la jurisdicción. Por eso les dije que las dos cosas van de la mano, van así pegaditas. Si yo no entiendo el concepto de jurisdicción, yo no puedo entender el concepto de competencia. Entonces, Norman, ya le quedó claro la pregunta que me hizo ahorita. ¿Qué es el factor objetivo y qué es eso de la cuantía de la materia? ¿Qué es eso? Ya sabe. Listo, profe. Profe, una última pregunta. Los que estamos viniendo a clase, ¿usted no nos puede pasar esas diapositivas, por favor? Usted le puede ir tomando pantallazo y en YouTube están, ¿sí? Para que le vaya tomando ahí pantallazo o las va bajando de YouTube. Porque yo no acostumbro y tengo por filosofía no pasar las diapositivas porque la persona se dedica es a aprender las diapositivas y no a entender el concepto. Entonces, para mí lo que deberían hacer todos, en vez de simplemente tomarle un pantallazo a eso, es usted hacer su mapa conceptual como a usted le gusta. No, esos colores tan inmundos que utiliza este man, haga los suyos. Hombre, quedaría más bacano si se hiciera en un diagrama tipo araña. Hágalo. No, a mí no me gustan esos berracos cuadros, a mí me gusta es texto. Hágalo. ¿Sí? Porque eso, cuando usted se sienta y usted se mete y dice, venga, yo voy a estudiar este tema para aprenderlo para la vida. La mejor forma que hay es graficando los conceptos, porque nosotros vemos y aprendemos en razón de imágenes. Entonces es muchísimo más fácil aprender un concepto a través de una imagen que a través de un texto. Y además, cuando usted fuerza el cerebro a convertir lo que yo le estoy diciendo en clase en un mapa conceptual, entonces usted fortalece las conexiones que se hacen entre las neuronas. Es más, ¿sabe cuál es la mejor forma? Usted quiere aprender este tema. Entonces usted se sienta y cierra todo, cierra notas, todo. Y coge una hoja en blanco. Y empieza a hacer un mapa con lo que usted se acuerde. Y va a hacer fuerza y se va a acordar. Y así la embarre, así ponga cosas malas, así, ve, no me acuerdo que iba aquí, pero esto era para esta otra cosa, pero no me acuerdo cómo era que llamaba eso. Usted se fuerza lo más que se pueda a acordarse de todo. Cuando ya no se acuerda de nada más o siente que ya terminó, entonces usted abre y compara con las notas. Y corrige o completa lo que le falta. Esa forma de estudiar está investigada científicamente. Hay artículos de investigación. Se llama Active Recall. Esa forma de investigación, de estudio, que está investigada científicamente, es la forma más efectiva de aprender y estudiar. Entonces, a mí no me gusta dar las diapositivas para que usted no se siente a aprenderse un cuadro que yo hice, sino que usted debería sentarse a hacerlo. Por eso, sin embargo, en el YouTube están y las puede sacar. ¿Listo? Entonces es por esa cuestión. No es porque, Norman, me caes al orto y entonces... No. No es por eso. Es por una cuestión más pedagógica, ¿sí? Más pedagógica que me parece a mí. Entonces nunca las doy y siempre me las piden. Ay, profe, pero es que, ¿qué es que fue, que no, que... Nada, nadie le ha dado. Llevo 6 años dando clases y no le doy las diapositivas a nadie. Entonces aproveche que al menos las tiene ahí. Pero lo que yo haría sería yo hacer mis propios cuadros, yo hacer los míos. Es más, estos cuadros son todos de autoría mía, porque todo esto me lo enseñaron con texto. Y yo me los aprendí para ganar el examen. Y apenas terminé teoría general del proceso, se me olvidó todo, lo eché a la basura. Y cuando en la vida los tuve que utilizar, que me tocó volverme a sentar a estudiar esto, yo dije, pero estos berracos libros sí son una inmundicia tener esto así. ¿Por qué no hay libros con imágenes? ¿Por qué no hay libros con cuadritos? ¿Qué es esta porquería? Y todo en negro, ni siquiera tienen los textos de colores. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Yo voy a estudiar y voy a hacer mis cosas y con colores y colorinches y unas cosas, porque esas imágenes se quedan más fácil. Y entonces así fue como yo me aprendí este tema. Es más, le voy a mostrar una cosa. Cuando yo estudié en la carrera, en el 2004, 2005, que fue cuando yo estaba viendo esa materia,
yo me bajé una aplicación que es gratis, que se llama CMap Tools. CMap Tools. T-O-O-L. Esa aplicación es gratis para hacer mapas conceptuales. Y en ese entonces yo hice estos mapas conceptuales, que a mí me gustan tanto que todavía los utilizo, aunque ya hay cosas de aquí derogadas y que no se utilizan. Estos fueron los mapas que yo hice para estudiar esto. Entonces, mire, este es del factor objetivo. Y por acá, vea, los fueros. Y al final, este fue todo el mapa que yo hice cuando estaba en la carrera para poder aprenderme esto. Todo esto, véalo, todo esto. O sea que esto tiene desde el 2005 hasta acá. Ya hay cosas aquí que no se aplican. Mire que, por ejemplo, aquí se está hablando del Código de Procedimiento Civil y ese ya está derogado, ya es el Código Penal del Proceso. Pero yo lo tengo porque tienen un valor, digamos, sentimental para mí y me gusta mostrar esto para que la gente vea de qué forma. Esto es un mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? Tenemos un concepto, un conector y otro concepto. Entonces, los mapas conceptuales tienen la ventaja de que se pueden leer como si fueran texto. Los otros que yo le he mostrado no son mapas conceptuales, sino que son diagramas de ideas, ¿sí? O infografías, digámoslo así. Porque mire que este mapa es diferente. Mire que aquí yo no tengo mapas conceptuales. Yo no tengo un concepto, conector, concepto, no. Lo que tengo es un diagrama, ¿sí? Este no se puede leer tanto como el otro, que el otro dice, los factores que determinan la competencia son el objetivo que estudia, la materia y la cuantía, que se divide en... Entonces, si a usted le gusta más ese, bájese la aplicación que le digo, se llama CMap Tools, y usted puede hacerlos enormes de todos los tamaños, le puede poner colores, tirar cuadritos para todos los lados, y usted le cambia como quiera. Y es gratis. CMap Tools, las puede buscar en Google. Venga, ahora le muestro cómo, para que utilice esa clase de herramientas. Véalo. Mírelo. ¿Sí? Y esto le permite hacer mapas de, mire, estos son mapas de la gente, vea, de todos los lados, para todos los lados, y esa forma es brutal para uno aprender. Entonces, ahí está. Nos vemos la otra semana. Recuerden que la otra semana es el examen. Cuando vayan a ingresar al examen es en IU Interactiva. El examen es en el horario de clase. O sea, por lo tanto, no vamos a dar clase cuando estemos en el examen, ¿sí? Usted tiene 15 minutos para ingresar al examen. O sea, al examen solamente se puede ingresar de las 4 a las 4:15. Cuando usted ya entra al examen, ya sí le empieza a contar el término normal que se establece. 1 hora o 2 horas, hora y media o el tiempo que sea que se demore el examen. Pero solo tiene 15 minutos para ingresar al examen. De las 4 a las 4:15. ¿Cómo ingresa? En IU Interactiva ingresa con los mismos datos con el que usted revisa las notas en Ulises. Preguntas, selección múltiple, falso y verdadero, de pronto un pareamiento, de pronto alguna así como de alguna completación, pero esas casi no me gustan. Generalmente son falso y verdadero, selección múltiple con única respuesta y pareamiento, son las más comunes. ¿Listo? Entonces, nos vemos la otra semana. Se cuidan. Chao. Chao, profe.